Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La muerte del abogado de 44 años Javier Ordóñez la madrugada del miércoles tras ser agredido por dos uniformados de la policía de Bogotá con un taser hace recordar al grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado el 19 de agosto de 2011, y a Dylan Cruz, quien murió el 25 de noviembre del año pasado en medio de una protesta. Los tres perdieron la vida durante procedimientos de miembros de la institución policial. La cifra de muertos durante la violenta jornada de protestas contra el abuso policial en Bogotá y otras ciudades de Colombia subió a 8, al confirmar una sexta víctima. A esta hora, desafortunadamente, además de los 5 casos que ya hemos reportado, tenemos un fallecido más. Serían 6 en total en la ciudad de Bogotá, dijo la alcaldesa de la capital, Claudia López, en una declaración pública. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos. Saludamos entonces a María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá, presidenta o copresidenta de la Comisión de la Paz. Buenos días, María José, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal, bienvenida a recibirnos, gracias por recibirnos a través de nuestra señal telemática y por aceptar nuestra invitación. Al menos 10 personas han muerto, la mayoría por heridas de bala durante estas jornadas de protesta violenta que se han generado como respuesta a un acto de violencia policial sucedido en las últimas horas en la capital colombiana. Le saluda Licenia Espinel junto con Alexis Moncayo. ¿Usted cree que hay una vía de solucionar esta situación tan dramática que viven los colombianos al momento? Pues bueno, ahora realmente muy buenos días, perdón, antes de saludarles y a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha, quienes llevamos definitivamente en el corazón. Definitivamente no creo que estemos en un momento de ver la luz al final del túnel de estas jornadas absolutamente violentas que hemos vivido ayer, antes de ayer, desatadas obviamente por el asesinato de Javier Ordóñez, un estudiante a manos de la policía con este armamento de letalidad reducida que estamos poniendo en cuestión. Pero no lo vemos porque no ha habido una actitud por parte del gobierno nacional de aclarar los hechos, de desescalar la violencia, sino que tácitamente parece haber existido un permiso para que la policía pueda seguir operando como ha venido operando. Las imágenes de ayer son dramáticas, las de antes de ayer también, y veníamos en un clima escalonado de violencia sin cuartel en el país. Hay a esta hora, María José, muy buenos días, un saludo cordial. ¿Hay a esta hora certeza de quién dio la orden de disparar? Porque he leído a algunos periodistas en horas de la mañana de hoy que acusan directamente al presidente Duque de haber sido quien dio la orden a la policía. ¿Y quién más, no? Si no es el presidente el que pueda dar esa orden para que empiece a reprimir de esa manera a los ciudadanos que están protestando. Pues no podríamos decir que o afirmar que dio la orden. Lo que sí sabemos es que no ha retirado o no ha cuestionado el comportamiento de la policía. Lo que ha dicho es que debemos blindar, acompañar a los miembros de la policía. Obviamente que aquellos que tengan un comportamiento ético y dentro del mandato legal, claro que hay que respaldarlos, claro que hay que acompañarlos, pero definitivamente lo que estamos viendo no son manzanas podridas, no es un caso aislado de abuso policial. Estamos viendo a la policía disparando a quemarropa contra los ciudadanos en Bogotá, contra los jóvenes en la ciudad. Estamos viendo el uso indiscriminado de armamento no letal. Estamos viendo imágenes de torturas al interior de los cuarteles de policía en la ciudad. Esas son las imágenes que estamos viendo y empieza esto a volverse una actitud generalizada en el país. Nos llega la noticia de un joven que iba por cartulinas para hacer su tarea y fue desnudado al interior del CAI. Y hemos visto a lo largo de toda esta pandemia imágenes espeluznantes. Pareciera ser que este estado de emergencia les ha dado vía libre para actuar de manera completamente desproporcionada en contra de la población y no son manzanas podridas y no vemos una actitud del gobierno por cuestionar esta actitud, por exigir responsabilidades y por pedirle perdón a la ciudadanía.
van muchos jóvenes asesinados, la mayoría de ellos con disparos en el tórax, muchos golpeados con bolillos en la cabeza hasta generarles fracturas cráneoencefálicas. Hemos visto muchachos que tienen que jugar a la ruleta rusa al interior de los cuarteles con el armamento de la policía. Esas son las imágenes que cuestionamos definitivamente. Y frente a eso, la ciudadanía no podemos exigirle a la ciudadanía que se mantenga silente cuando lo que vemos además anoche fue trágico porque, entre otras, aparecieron grupos armados en los barrios de periferia y vimos imágenes de cómo compartían el armamento con la policía, civiles que compartían el armamento y que disparaban contra la población. Esas imágenes deben cuestionar definitivamente el papel de la policía en estos momentos y debe ser cuestionado desde la comandancia de la policía y el comandante es el presidente Iván Duque Márquez. María José, ¿qué nivel de responsabilidad en esta situación también tiene la legislatura colombiana, tomando en cuenta que estaba analizándose una reforma a la policía? Pues bueno, nosotros desde los sectores alternativos, quienes ya veníamos denunciando el abuso policial que se venía presentando en Bogotá, la brutalidad policial que se venía presentando en el marco de las protestas, recordemos que veníamos de movilizaciones estudiantiles históricas en el año 2018, que luego vivimos movilizaciones inmensas en el año 2019, denunciamos, hemos hecho 3 debates, yo personalmente he hecho 3 debates de control político en el Congreso de la República para cuestionar el comportamiento de la policía. Nadie atendió ese llamado. Nadie atendió ese llamado. Radicamos un proyecto de ley que trabajamos conjuntamente con las organizaciones defensoras de derechos humanos en el que buscábamos regular el uso de la fuerza y del armamento no letal, o como dicen ellos, que nosotros entendemos es de letalidad reducida si no se utilizan los protocolos correspondientes. Avanzan otros proyectos también de los sectores alternativos, pero esperamos que haya voluntad de las mayorías en el Congreso para poder sacar adelante estas iniciativas para que sean discutidas y definitivamente podamos además hacer una revisión constitucional al Código de Policía que les ha dado gabelas para poder actuar de la manera en la que vienen actuando. María José, que a mí me inquieta mucho y es, a Colombia le costó muchísimo llegar a un proceso que finalmente, digamos, entre 2017 y 2018 tuvo una consecución, ¿no? Que es la de la paz. Entre 2016 y 2017. Este proceso que hoy están viviendo, tan grave de protesta social, ¿usted cree que pueda originar un rebrote de esa violencia que ustedes vivieron por más de medio siglo? Es que es al contrario, precisamente, lo que estamos viviendo en Bogotá tiene un germen y es precisamente la violencia que se ha desatado a nivel territorial. Nosotros venimos esta misma semana, nos levantábamos el lunes con 4 masacres de jóvenes en distintos lugares del país, en Antioquia, en el Catatumbo, en Arauca, en el Cauca, y precisamente los jóvenes salieron a manifestarse y han salido en rechazo de las masacres que se han vivido. La mayoría de estos jóvenes son menores de 25 años que están siendo asesinados por parte de grupos armados ilegales en los territorios. Hemos visto imágenes de abusos sexuales contra niñas indígenas en distintos lugares del país y esto también generó olas de protesta y de rechazo. Y la gota que colmó el vaso, vamos a decirlo así, la gota que colmó el vaso fue definitivamente el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá. Pero estamos viviendo una escalada dramática de la violencia, estamos viendo cooptación por parte de grupos armados ilegales en distintos territorios. Nuestra impresión es que nos quieren devolver a la guerra, que no hay ninguna voluntad por materializar y por cumplir lo pactado en La Habana. A eso me refería, estimada María José, a eso me refería. Es decir, hoy está gobernando Duque, que es el delfín de Uribe, ¿no? El uribismo está en el poder. El uribismo se opuso al plebiscito por la paz, el uribismo se opuso a todo el proceso de negociación que lideró el expresidente Juan Manuel Santos, y vemos en los discursos de gente, por ejemplo, de las cámaras, representantes del Centro Democrático en Colombia, que hoy están tratando de hacer algo muy parecido a lo que se hizo acá en Ecuador en octubre.
acá nosotros hasta ironizamos diciendo con que a quién le beneficia tal cosa, a Correa. ¿A quién le beneficia tal cosa? A Correa. Ayer leía declaraciones muy parecidas, que ya están responsabilizándole de los brotes de violencia a Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos se convirtió en el referente en su momento, siendo él presidente del gobierno de Colombia, de ese proceso de negociación que les llevó a este final que creo yo toda la región quería para el hermano pueblo de Colombia. Pero lo que estamos viviendo hoy, por eso le decía yo, no sería quizás esa chispa que necesita Colombia para que otra vez vuelvan a ver esos brotes de violencia que generaron la guerrilla. Pues definitivamente, como te decía, es lo que estamos viviendo. Hay una estigmatización en nuestro criterio a la juventud que se moviliza, hay una estigmatización al movimiento indígena, hay una estigmatización al pueblo campesino que también se ha movilizado, y hay una estigmatización contra sectores políticos en concreto. En este caso estamos hablando de los sectores afines a Santos, al santismo, y estamos hablando de los sectores afines a Gustavo Petro. Nosotros estamos siendo estigmatizados, estamos siendo perfilados por la presidencia de la República. Hay contratos, ya se han develado contratos suscritos por el presidente, por la presidencia de la República para hacer perfilamientos y seguimientos en redes sociales. Se ha contratado un software espía por parte del Ejército Nacional. Esto también se ha develado y estamos a la espera de que publiquen las listas, es decir, estamos volviendo a la época de las chuzadas, estamos volviendo a esa nefasta noche de la seguridad democrática en nuestro país. Estamos regresando a la guerra, y regresar a la guerra implica para ellos volver y perpetuarse en el poder. Eso es lo dramático. Eso es lo dramático, porque se alimentan del miedo y del terror, se alimentan de esa sensación de inseguridad y se alimentan de la guerra. Esa es la gasolina, y nos tildan a nosotros como si fuésemos responsables, como si nosotros comandáramos a la policía de los desmanes que se están viviendo. No, no hay ninguna intención por asumir la responsabilidad, y más bien empezar a imponer toda una serie de cortinas de humo. Ya lo hemos visto, ustedes lo vivieron, se ha visto en Bolivia, se ha visto en Brasil también, cómo es el comportamiento del fascismo en el poder, y eso es lo que está pasando tristemente para América Latina. José, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ella sí ha responsabilizado de manera muy franca y muy abierta a la Policía Nacional por las muertes generadas durante estas jornadas de protesta, no solo por la lamentablemente ocurrida con Javier, sino por toda la represión y la brutalidad con la que están actuando. En esa línea, ¿hasta qué punto su posición puede ayudar a que esta situación se tranquilice si su posición no es respaldada por las principales autoridades del país? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo precisamente todos esta mañana. Si Claudia López dio la orden a la policía de no disparar, y exigió un comportamiento ético y dentro del mandato legal, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Bogotá? La policía no le está haciendo caso a su comandante en este momento, quiero decir, a su máxima autoridad, que en Bogotá es la alcaldesa de la ciudad. Esto entonces es una toma del poder, una desobediencia por parte de la fuerza pública a la máxima autoridad de la ciudad, ¿no? Esas son precisamente las preguntas que hoy tiene que responder el gobierno nacional, frente a las cuales pues muy seguramente no va a haber respuesta, y lo que nos preocupa es que se siga de alguna manera incentivando, como decía, de manera tácita este comportamiento en la ciudad que puede llevarnos a una situación que además, al ser Bogotá la capital, empieza a reproducirse en otros territorios donde, como decía, además en Bogotá hay presencia de grupos armados, eso lo vimos ayer, pero además en otras ciudades donde hay presencia de muchos más grupos y estructuras, digamos, organizadas a nivel territorial, y que pueden desencadenarse en situaciones dramáticas. Lo veníamos viviendo, y de alguna manera esto puede tener un coletazo muy dramático en otros territorios del país. Escuchaba a María José Pizarro hablar de lo que está sucediendo en Colombia con el tema de que han vuelto a las chuzadas, a pinchar las comunicaciones y demás, la represión policial, una política de miedo, y es como estar mirándonos en un espejo Colombia y Ecuador. Estamos atravesando por exactamente lo mismo, María José. Sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo también con respecto a eso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la salida para este conflicto?
tomando en cuenta de que el Centro Democrático, que no es precisamente un paradigma del proceso político dialogador, ¿cuál es la salida política para este conflicto en Colombia? La salida política es un gobierno alternativo, definitivamente. Yo creo que hay un objetivo a corto plazo y es salvar lo que se pueda del Estado Social de Derecho, de la separación de poderes y de la democracia en Colombia en estos 2 años que nos quedan del gobierno del uribismo en el poder. Y después definitivamente, claramente es vencer a los clanes corruptos, a esas alianzas nefastas entre el narcotráfico y sectores políticos del país y definitivamente vencer en las urnas al uribismo, construir mayorías en el Congreso de la República o por lo menos una correlación de fuerzas distintas, mucho más equilibrada en el Congreso de la República que nos permita sacar adelante reformas que son necesarias en el país, pero creo que cada vez es más evidente que hay un nulo compromiso por cumplir los acuerdos de paz, que va a ser muy dramática la situación para los excombatientes que se han desmovilizado, que le han apostado a la paz, que no hay ninguna intención por conocer la verdad, por eso no quieren autorizar o por lo menos tramitar de manera adecuada la extradición de los jefes paramilitares que se encuentran en Estados Unidos desde hace más de 8 años. Que no hay ninguna voluntad por contribuir con la Jurisdicción Especial de Paz, que es esa justicia transicional, que además estamos viviendo una cooptación, vamos a decir que ya ni siquiera podemos decir que tenemos carteles colombianos de la droga, sino que nuestro territorio está siendo cooptado por carteles mexicanos. Y por lo tanto, digamos, el dinero del narcotráfico se queda en México y en Estados Unidos y aquí lo que se queda es la guerra y la violencia. No hay ninguna voluntad por una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, sino lo que hay, como digo, es una guerra desatada en contra de los campesinos, en contra del movimiento indígena, en contra del movimiento estudiantil que ha plantado cara en este país. Y que ha mostrado una voz disidente y crítica al gobierno de Iván Duque. José, como legisladores, ustedes no pueden pedirle o exigirle, en este caso, al comandante de la policía explicaciones por el accionar de su personal, tomando en cuenta esta situación que se puede volver más violenta de lo que ha sido, porque no creo que las protestas, como usted señala, van a dejar de producirse en las próximas horas si no hay la voluntad de pararlas. ¿No se ha pensado en llamarle al comandante de la policía y solicitarle las explicaciones del caso? Sí, tenemos un debate de control citado, un debate de control político citado en el Congreso de la República para el próximo miércoles. Ese día esperamos que asistan de manera presencial, porque esa es otra situación, no han querido asistir a las sesiones de control político que se desarrollan en el Congreso de la República. Entonces esperamos su presencia en el recinto del Congreso de la República para poder realizar el debate correspondiente. Es decir, esperamos el mandato legal que les obliga a asistir al Congreso de la República y a responder, obviamente, por los hechos que se han dado, que todos conocemos, como digo, son de público conocimiento, están en las redes sociales, todo el mundo puede acceder a las imágenes violentas, dramáticas, de la brutalidad policial que se ha vivido estas 2 noches en Bogotá y que se repiten en otras ciudades. ¿Cómo construir el proceso y el camino, María José, que debe a lo que usted decía hace un momento? La consecución de un gobierno democrático, respetuoso de sus ciudadanos, respetuoso además de los procesos de las organizaciones sociales, cuando, por ejemplo, en esta misma semana en que hemos visto estos brotes de violencia, vimos como un ciudadano en una sociedad que también tiene un componente conservador muy importante, atacó a la alcaldesa de Bogotá por su orientación sexual. ¿Cómo construir una sociedad más respetuosa y ese proceso político tan importante al que deberíamos ir todos en la región, no solo Colombia? Pues bueno, definitivamente eso solo lo vamos a lograr cuando podamos construir un mínimo de garantías sociales para la sociedad, es decir, un acceso a la educación, tener una sociedad educada, tener una sociedad con un mínimo de oportunidades, no jóvenes condenados a un sin futuro,
y a la violencia, que es lo que estamos viviendo, es eso lo que viven los jóvenes en los barrios de periferia, esa es la realidad de nuestro continente. Definitivamente necesitamos cambiar en algo esa realidad, entregar un mínimo de equidad, vamos a decirlo así, a corto plazo, definitivamente defender a quienes están de alguna manera planteando voces críticas, es decir, plantear el debate democrático es el camino, nosotros debemos defender el debate de las ideas, el debate democrático, entender que hay múltiples visiones, que nosotros no pretendemos pasar y pisotear todo aquello que va en disidencia con nuestra forma de pensar, pero por eso también exigimos respeto por nuestra vida, respeto a la ciudadanía, respeto por la democracia, por las instituciones que se han construido con muchísimo esfuerzo en este país, que a pesar de la larga y triste noche que se han vivido en otros países, Colombia de alguna manera ha mantenido una democracia y esa democracia debería, ese sentido democrático debería prevalecer. Entonces aquí se trata de límites éticos, se trata de un comportamiento moral, de un comportamiento respetuoso por la diferencia y definitivamente de garantías para quienes hoy están en unas situaciones dramáticas y que se van a agudizar además. Esto es reflejo de esta pandemia y de esta crisis sanitaria y esta crisis económica que vive el continente. 1 millón más de desempleados en Bogotá, la mayoría jóvenes, que hoy están en las calles después de largos meses de confinamiento, sin oportunidades, sin futuro, sin posibilidad de continuar sus estudios. O sea, definitivamente se vienen momentos muy duros para el continente. Yo estoy segura de que el pueblo hermano ecuatoriano, como tú dices, está pasando por una situación similar y desde aquí me abrazo a un pueblo que además nos acogió en los momentos más duros de la guerra. Yo fui exiliada en Ecuador y agradezco siempre muchísimo el brazo, la mano solidaria que recibimos siempre de Ecuador. Yo quiero cerrar la entrevista con una cosa nada más, Liz, si me permites, el tema de la OEA, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La OEA ha sido muy activa cuando se ha tratado de cuestionar regímenes como el de Venezuela, por ejemplo. Pero hoy, como el de Bolivia, exactamente, con Evo. Pero no dijo nada cuando pasó lo de octubre en Ecuador, no dijo nada con lo de Chile, y yo no sé si es que ustedes en este momento están pidiéndole al señor Almagro algún tipo de pronunciamiento, aunque ya sabemos cuál es la orientación que él tiene, pero ¿algo se puede esperar del sistema interamericano o no, María José? Pues nosotros, digamos que esperamos siempre la justicia internacional, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, de otras instancias internacionales que se pronuncian y se pronunciaron ayer en relación con lo que está sucediendo en Bogotá. Definitivamente nosotros tenemos un embajador de Colombia, que es precisamente quien fue el gran inquisidor de los movimientos alternativos, entonces no sabemos qué gestiones pueda estar haciendo en las instancias internacionales para poder definitivamente lograr un pronunciamiento. En mi criterio sería lo obvio, en mi criterio es lo que esperaríamos de una organización de estados americanos, y es un pronunciamiento serio en relación con la violencia que se ha desatado en Colombia, pero además contra esta brutalidad policial que hemos visto sin control en los últimos días en Bogotá. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Conversamos ya para finalizar, María José Pizarro, representante de la Cámara por Bogotá, copresidenta de la Comisión por la Paz. Le formulamos una inquietud, una interrogante a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales para este diálogo, y es la siguiente: ¿cree que las protestas pueden frenar los casos de abuso policial en Colombia? Y la respuesta es la siguiente: un 49% dice que sí, frente a un 51% que considera que no. Frenar la violencia con más violencia. ¿Cree usted que se puede frenar los casos de abuso policial con más violencia? Porque hay que reconocer que en medio de estas protestas también existe violencia. Sí, claro, no, definitivamente nosotros abogamos siempre por una movilización pacífica, por una movilización que se mantenga dentro de los límites del respeto, donde cuidemos no solamente a la ciudadanía, sino a la ciudad, en términos de los bienes públicos. Claro que nosotros abogamos y siempre hemos promovido movilizaciones pacíficas, acompañamos las movilizaciones pacíficas, claro que sí, y obviamente que rechazamos la violencia, venga de donde venga.
pero en este momento realmente nos cuestionamos si ante las imágenes desatadas y entendiendo que esta no fue una movilización convocada por nosotros, que fueron expresiones espontáneas de la ciudadanía, en qué momento, digamos, nosotros vamos a plantar cara frente a la violencia desatada de ambos lados, ¿sí? Y eso es definitivamente lo que nosotros abogamos y lo que nosotros pedimos, una gran movilización, una gran marcha del silencio en Bogotá que definitivamente ponga en cuestión a quienes actúan de manera violenta y desproporcionada, pero no podemos bajo ninguna circunstancia equiparar la violencia desatada por la policía, que tiene un mandato constitucional de protección al ciudadano, a la violencia que se desata de manera casi que espontánea por parte de la ciudadanía. Nosotros no podemos controlar a la ciudadanía. Lo que sí podemos como líderes políticos y lo que sí pueden quienes están en el poder es definitivamente controlar a quienes tienen un mandato legal y constitucional. No son violencias equiparables definitivamente, en mi criterio, claro está. Muchísimas gracias a María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá y copresidenta de la Comisión por la Paz. Ustedes la han escuchado. Esa es la situación que se vive en la hermana República de Colombia. Muchísimas gracias, María José. A ustedes muchísimas gracias, un gran abrazo y siempre atentas a acompañarles. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.